Saludos desde Madrid y bienvenidos a Euronews Hoy. Este miércoles abrimos con otra guerra más, la que le ha declarado Ecuador al narcoterrorismo, que en un día ha querido tomar hospitales, televisiones y universidades, y que ha dejado al menos una decena de muertos. Israel sigue bombardeando Gaza, donde ya hay más de 23.300 fallecidos, según las autoridades gazatíes. El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, se ha reunido este miércoles con el presidente de la Autoridad Palestina, Mahmoud Abbas, en la Cisjordania ocupada. El objetivo, plantearle un escenario posterior a la guerra en el cual esa entidad se encargue de gobernar la Franja de Gaza. En el Mar Rojo continúan los ataques de los hutíes. Estados Unidos afirma haber derribado una veintena de drones y 3 misiles. Mientras el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, sigue buscando armas, ahora en los países bálticos. Ha llegado a Lituania antes de las visitas que hará a Estonia y Letonia. Aquí en España se vota sobre varios decretos de Sánchez, alguno esencial para que lleguen miles de millones de euros de los fondos europeos a España. Además, aquí continúa la crisis por el vertido de plásticos cerca de las costas gallegas y que se ha extendido hasta 2 regiones más. Vamos con los titulares de la jornada. El Consejo OTAN-Ucrania celebra este miércoles una reunión para discutir cómo fortalecer la defensa aérea de Ucrania. Crisis política en Polonia por el encarcelamiento de 2 diputados de la oposición indultados por el presidente antes de que el tribunal dictara sentencia. Alemania se queda sin médicos que emigran en busca de mejores condiciones. Huelga médica en Alemania por bajos salarios y aumento de la burocracia. Alemania se enfrenta a una huelga de maquinistas de tren que durará unos 3 días. El cese de actividad tiene un enorme impacto en los servicios ferroviarios. Gabriel Attal asume el cargo y es ya el primer ministro más joven en la historia de Francia. La guerra contra el narcoterrorismo en Ecuador deja al menos una decena de muertos tras una nueva ola de violencia. El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, ha declarado el estado de emergencia en el país con un decreto en el que tacha de terroristas a 20 bandas de traficantes de drogas que operan en el país. El presidente también dijo que Ecuador se encuentra en un conflicto armado interno. El martes, un grupo de hombres armados asaltó una televisión pública en Guayaquil durante una emisión en directo. El grupo entró con armas y explosivos, amenazando al personal mientras se oían gritos y disparos. Todos los enmascarados fueron detenidos posteriormente por la policía y las armas y los explosivos fueron confiscados. Ecuador está viviendo una ola de violencia tras la fuga de la cárcel de 2 líderes de bandas criminales. Uno de ellos, Adolfo Macías, o Fito, logró escapar de su celda en una prisión de baja seguridad el domingo. Sin embargo, las autoridades no han podido confirmar si realmente escapó de las instalaciones o si se encuentra escondido dentro de ellas. Su banda, Los Choneros, es una de las pandillas ecuatorianas que las autoridades consideran responsables del aumento de la violencia en el país, que alcanzó el siguiente nivel el año pasado con el asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio. En su visita a Tel Aviv, Antony Blinken ha instado a Israel a mejorar la protección de los civiles y aumentar la ayuda a Gaza. El secretario de Estado estadounidense no tiene dudas. Israel debe ser un socio de los líderes palestinos dispuesto a dirigir a su pueblo y a vivir en paz con Israel. Blinken reiteró la postura de Estados Unidos contra el envío de ciudadanos palestinos fuera de su territorio y subrayó el enorme coste de las vidas de los ciudadanos de la franja. Sabemos que enfrentarse a un enemigo que se instala entre civiles, que se esconde y dispara desde escuelas y hospitales, es un reto increíble. Pero el número diario de civiles muertos en Gaza, especialmente niños, es demasiado alto. Las fuerzas israelíes persisten en su ofensiva en la Franja de Gaza con intensos ataques aéreos y combates, provocando la huida de miles de ciudadanos palestinos e impidiendo los esfuerzos de los grupos de ayuda humanitaria para asistir a la población.
Mientras tanto, siguen llegando al hospital Al-Aqsa de Gaza los cadáveres de personas muertas en ataques de las tropas de Israel. Según datos del Ministerio de Sanidad de Gaza, considerados fiables por la ONU, el número de víctimas mortales de la guerra contra Hamás en la Franja de Gaza ha aumentado. Ya son más de 23.000 los fallecidos, entre los cuales hay más de 10.000 menores. Nuevo ataque hutí en el Mar Rojo. Los hutíes lanzaron 18 drones y 3 misiles este martes por la noche en el Mar Rojo en la ruta que conduce al Canal de Suez. Se trata del mayor ataque hasta ahora del grupo yemení respaldado por Irán. Fuerzas navales del Reino Unido y Estados Unidos han repelido el ataque con aviones con base en el portaaviones estadounidense Gerald Ford y con el fuego de 4 buques de guerra. Los hutíes han declarado objetivo de ataque todos aquellos buques mercantes civiles que sean de propiedad israelí. Los hutíes han recibido tanto apoyo como armamento de Irán a medida que la guerra ha ido avanzando. Recientemente, sin embargo, los hutíes han comenzado a lanzar ataques contra barcos en el Mar Rojo. Los rebeldes dicen que es para apoyar a los palestinos atrapados en la Franja de Gaza, debido a la guerra de Israel contra Hamás, aunque muchos de los barcos que han estado atacando no tienen vínculos claros con Israel. Este ha sido el ataque número 26 desde noviembre pasado. Unos ataques que se producen en la vía marítima esencial para la marina mercante a través de la que pasa casi el 15% del comercio mundial. Sanaa ha declarado explícitamente que solo los barcos israelíes o aquellos con destino a Israel o conectados con Israel serán atacados. Todos los demás barcos del mundo no serán atacados. Por eso Estados Unidos no ha logrado convencer al mundo de que hay riesgos reales si navegan por el Mar Rojo. Los corredores de navegación internacionales son seguros y estables. Una coalición occidental navega por la zona por considerar que sufre una amenaza directa a la libertad de navegación. El secretario de Defensa del Reino Unido, Grant Shapps, advirtió este miércoles que si los secuestros y los ataques siguen, los hutíes soportarán las consecuencias. Hasta ahora, Estados Unidos no ha atacado objetivos hutíes en el noroeste de Yemen, controlado por los rebeldes. El Consejo OTAN-Ucrania celebra este miércoles una reunión para discutir cómo reforzar la defensa aérea de Ucrania. El presidente ucraniano pidió esta reunión con la alianza militar a raíz de los recientes ataques rusos con misiles y drones. El portavoz en funciones de la OTAN ha asegurado que los miembros de la alianza están decididos a fortalecer aún más la defensa de Ucrania. El terrorista debe pagar el precio más alto por el terrorismo, y Rusia lo pagará. Estoy seguro de que podemos fortalecer nuestro país, nuestra defensa aérea y la cooperación con nuestros socios en materia de drones. Los recientes ataques rusos han dejado al menos 50 víctimas ucranianas desde finales de diciembre y las consecuencias de los bombardeos están pasando factura a los sistemas de defensa. La ayuda de los países miembros de la OTAN es fundamental para el ejército ucraniano, cuyo presupuesto para este año es 2,5 veces inferior al que dedica Rusia a la guerra. Los masivos ataques con misiles han sido la norma en Ucrania en las últimas semanas. La ofensiva rusa, que ha aumentado durante el periodo navideño, sigue adelante a pesar de las sanciones. Para muchos, Rusia ha puesto en marcha una economía de guerra que concentra todos los esfuerzos en la batalla. Pero para Ucrania y sus aliados, aumentar la producción de armas no es tan fácil. El canciller alemán Olaf Scholz pide intensificar los esfuerzos. Por muy importante que sea nuestra contribución alemana, no será suficiente para garantizar la seguridad de Ucrania a largo plazo. Por ello, hago un llamamiento a nuestros aliados de la Unión Europea a que también redoblen sus esfuerzos en apoyo de Ucrania. Las entregas de armas previstas por la mayoría de los Estados miembros de la Unión Europea para Ucrania son demasiado reducidas. Este no es el único problema para Ucrania. Parte de la financiación ya comprometida aún no se ha enviado, como explica este experto. Algo clave, ya que el material militar es muy costoso. Preocupa que Ucrania se esté quedando sin existencias esenciales de municiones. Y lleva mucho tiempo acumular esas existencias. Hay un problema aún más profundo. Y es que este material, especialmente en términos de defensa aérea, se está utilizando a un ritmo tal que está agotando las reservas occidentales. Los misiles Patriot, por ejemplo, que cuestan de 2 a 4 millones de dólares cada uno.
Ucrania ha encontrado pruebas de que por primera vez en la guerra Rusia ha utilizado misiles procedentes de Corea del Norte. Antes Putin ya había usado drones iraníes. Pero mientras la Unión Europea intenta que terceros países se sumen a las sanciones, no hay mucho que se pueda hacer con los aliados de Rusia. Nosotros condenamos cualquier suministro de armas extranjeras para Rusia, armas que luego son usadas para matar civiles ucranianos o atacar la infraestructura civil ucraniana. Intentar detener la colaboración entre Rusia y Corea del Norte no será fácil, ya que no sigue las sanciones occidentales y casi no tiene contacto con Occidente. Por eso, tanto la Unión Europea como Estados Unidos tienen pocas opciones para impedir que Rusia reciba armas y artillería de sus aliados. Rusia extiende la prisión preventiva de una directora de teatro y una dramaturga acusadas de justificar el terrorismo. La directora de teatro, Ksenia Perkovich, y la dramaturga, Svetlana Perichuk, fueron detenidas en mayo de 2023 por justificar el terrorismo en una obra teatral que muestra a mujeres rusas que se enfrentan a un proceso judicial después de haber sido atraídas al matrimonio y a la vida en Siria por representantes del Islam radical. Ambas mujeres permanecerán en prisión preventiva hasta el próximo 10 de marzo. Crisis política en Polonia por el encarcelamiento de 2 diputados del partido de oposición Ley y Justicia. Están condenados a 2 años de cárcel por abuso de poder. Un día antes de entrar en prisión fueron invitados al Palacio Presidencial por el presidente polaco Andrzej Duda. Sabemos que las fuerzas policiales se están reuniendo en las inmediaciones de la oficina presidencial para detenernos. Y hay una crisis muy grave del Estado, anarquía en los tribunales, rebelión abierta en el Tribunal Supremo. Estaremos en la manifestación, estaremos con la gente decente. Polacos normales preocupados por lo que está haciendo el gobierno de Donald Tusk. El debate jurídico y político sobre la inmunidad parlamentaria crece. El partido del gobierno asegura que los 2 políticos simplemente tratan de escapar de su responsabilidad penal. Esperábamos que el partido que perdió las elecciones buscaría todo tipo de trucos para dar la impresión de que aún tiene influencia sobre lo que está sucediendo y que lo que ahora tiene lugar está fuera del marco legal. Simplemente es abuso de poder. Abusan de su posición en detrimento del Estado polaco. La detención de los 2 diputados se llevó a cabo en ausencia del presidente polaco. La policía entró en el Palacio Presidencial y detuvo a ambos políticos cumpliendo con una orden judicial de ejecución de sentencia y los llevó a la comisaría. Entrar en el Palacio Presidencial y llevar a la gente indultada por el presidente es como una dictadura, como la anarquía, y no quiero vivir en un país sin ley. Por eso estoy aquí. El indulto presidencial fue concedido antes de que el tribunal dictara sentencia. De ahí que en el debate político no sea reconocido como válido por todos. Varios diputados de Ley y Justicia intentaron entrar en comisaría sin éxito. Más tarde se dirigieron a la cárcel de Varsovia, donde tampoco les permitieron entrar. Deben dejarnos entrar en la comisaría. La comisaría está abierta ahora. Está abierta todo el día. Están violando el Estado de Derecho. Los manifestantes detrás de mí acaban de anunciar su disposición para continuar su larga lucha por los valores de Polonia. La coalición gobernante promete lo mismo con una política de medidas decisivas. La hospitalización secreta del jefe del Pentágono, Lloyd Austin, despierta polémica en Estados Unidos. El secretario de Defensa padece un cáncer de próstata y fue intervenido en un hospital a finales de diciembre, algo que no comunicaron al presidente Joe Biden ni a sus asesores hasta varios días después. El estado de salud de Austin ha generado muchas preguntas sobre el impacto del diagnóstico en su capacidad para hacer su trabajo, que implica un horario agresivo de viajes. Las organizaciones ecologistas critican la inacción de las autoridades y piden coordinación al gobierno regional y nacional ante los riesgos ambientales y para la salud humana del vertido de millones de pellets de plástico, que afecta principalmente a las costas de Galicia y se ha extendido ya a la vecina Asturias y otras zonas.
Esto hace ya un mes del accidente, hace ya 2 semanas de que se viene alertando de que en las playas hay una llegada masiva de estas bolitas y sin en cambio el gobierno autonómico no ha hecho nada. Vemos una inacción, una demora enorme, una pasividad ante el problema y que solo actúan cuando ya se ven apretados mediáticamente y con un clamor de la población. La Fiscalía General del Estado abrió el lunes diligencias de investigación y expresó temores de que los pellets puedan tener propiedades tóxicas. Las ONG también alertan del potencial tóxico. Sabemos que puede tener relación con un estabilizador UV, o sea, que sean parte de los aditivos que estábamos comentando antes, que son disruptores endocrinos y que son potencialmente tóxicos. En cualquiera de los casos, el desastre ambiental es igual de notorio, sea un aditivo, sea un polímero base. Es materia prima que no debería estar en el medio ambiente. El Ejecutivo Regional aseguró este miércoles haber desplegado en las playas un dispositivo que pronto llegará a los 300 efectivos y pidió al Gobierno central que actúe dentro del mar para interceptar los sacos antes de que se rompan y lleguen a la costa. Los municipios afectados y cientos de voluntarios llevan tiempo organizándose para limpiar las playas y costas de la zona. 1 litro de agua embotellada contiene una cantidad media de en torno a 250.000 de trozos invisibles de nanoplásticos diminutos, unas partículas que han sido detectadas y clasificadas por primera vez con un microscopio que utiliza 2 láseres. Investigadores de 2 universidades estadounidenses descubrieron entre 10 y 100 veces más nanoplásticos que microplásticos en el agua embotellada. Los veamos o no, están ahí fuera, así que es mejor que sepamos realmente cuántos hay y qué son. Pero a mí misma, como científica, me gustaría tener más datos en cuanto al estudio toxicológico, para saber realmente lo perjudiciales que serían para mi propio cuerpo. Gran parte del plástico que se encuentra en el agua embotellada parece proceder de la propia botella y del filtro de membrana de ósmosis inversa utilizado para mantener alejados otros contaminantes, según los especialistas. Por el momento, los investigadores no pueden responder a la gran pregunta: ¿son perjudiciales para la salud esos trozos invisibles de nanoplástico? Activistas medioambientales protestan contra la minería en aguas profundas en Noruega. Varias organizaciones medioambientales se reunieron frente al Parlamento noruego, donde tuvo lugar una votación sobre la minería en aguas profundas. El gobierno ha propuesto la apertura de un área casi del tamaño de Italia para la minería en los fondos marinos, convirtiéndose en el primer país en autorizar esta práctica a escala comercial. Según los expertos, la minería en aguas profundas puede afectar gravemente a la vida marina del Ártico. Alemania se queda sin médicos. Dan la voz de alarma. Advierten que la profesión médica se enfrenta a una imparable escasez de personal. Miles de médicos se declararon en huelga en Alemania para protestar contra la burocracia y los bajos salarios. Con la reunificación se eliminaron unas 4.000 plazas de estudios de medicina. Creo que esto se está notando cada vez más. Es evidente que cada vez menos médicos quieren trabajar en Alemania. Por ejemplo, conozco a muchos estudiantes de medicina que ahora dicen que las condiciones son más atractivas en Dinamarca y que lo más probable es que se vayan a Dinamarca o a Suecia cuando terminen. Conozco a un número importante de profesionales de la medicina que se van a Suiza porque allí están mucho mejor pagados. Roth gana, después de impuestos, 70.000 euros al año. Un buen salario, pero no lo suficiente como para poder aumentar los sueldos de sus enfermeras en la consulta que él se encarga de pagar. El ministro de Salud alemán, Karl Lauterbach, prometió limitar impuestos permitiendo a los médicos de cabecera ganar más. Pero los médicos alemanes piden eliminar burocracia y una digitalización responsable. ¿Cómo será el futuro de la atención sanitaria ambulatoria? Depende en gran medida de las medidas que se tomen. Si se aplican realmente nuestras propuestas, se pondrán de manifiesto mejoras en la atención médica. En ese caso no habrá consecuencias tan graves, pero si eso no ocurre, será grave, por la escasez de médicos. Por otra parte, creo que debemos desarrollar nuevos métodos, como la integración de médicos jubilados, por ejemplo, a través de la telemedicina u otras tecnologías.
Los médicos alemanes advierten que los pacientes se quedarán sin asistencia si los responsables políticos no actúan rápidamente. Pero no solo los médicos alemanes están enfadados, los médicos eslovenos también se han declarado en huelga esta semana. Los médicos en formación británicos han protagonizado la huelga más larga de su historia. La pregunta es, ¿cuánto vale la salud? Alemania se enfrenta a una huelga de trenes que durará unos 3 días. El cese de actividad está teniendo un enorme impacto en los servicios ferroviarios, aseguró un portavoz de Deutsche Bahn, compañía operadora del ferrocarril germano. Los trenes de larga distancia son los más afectados, con apenas un 20% del servicio en funcionamiento. Si se limitara la circulación de trenes a la mitad o algo así, estaría bien. Pero en general nada funciona. Esta es mi opinión. Tengo cita para una operación a las 10 de la mañana reservada desde hace meses. Me han obligado a buscar la manera de llegar antes a Berlín. Es una desconsideración. Creo que están en su derecho de realizar una huelga. Personalmente no tengo mayor problema. La huelga, que durará hasta las 6 de la tarde del viernes, tiene su origen en un desacuerdo entre el sindicato GDL, que representa a los maquinistas, y la compañía ferroviaria estatal sobre las horas de trabajo y el salario. Deutsche Bahn intentó impedir legalmente los paros, pero la justicia lo impidió. El nuevo primer ministro de Francia asume el cargo en un movimiento de fichas con el que el presidente Emmanuel Macron espera revitalizar su agenda política. Gabriel Attal reemplazaba así a la primera ministra saliente Elisabeth Borne en una ceremonia en París. Attal, de 34 años, es el primer ministro más joven de la historia de Francia. He podido leer y oír en las últimas horas que el presidente de la república más joven de la historia nombra al primer ministro más joven de la historia. Lo veo como un símbolo de audacia y movimiento. Es también, y quizás sobre todo, un símbolo de confianza. Confianza en la juventud. Una generación por la que merece la pena luchar sin respiro. Borne renunció el lunes en medio de especulaciones sobre la intención del presidente Macron de destituirla a ella y a otros ministros en una reorganización del gabinete. Los analistas ven el reemplazo como una forma de reaccionar frente a la extrema derecha francesa, que está ganando terreno en las encuestas antes de las elecciones europeas de junio. Macron también espera que el nuevo primer ministro ayude a impulsar más reformas políticas durante el resto de su mandato. La oposición italiana exige al gobierno de Meloni explicaciones por la inacción policial ante el saludo fascista de cientos de personas el domingo por la noche en una concentración en Roma. Según la televisión pública italiana, la policía investiga lo sucedido, pero la líder de la oposición criticó duramente la pasividad policial ante un símbolo prohibido por la legislación italiana. El ministro del Interior ha abordado la polémica. Quienes gestionan el orden público deben tener la tarea de garantizar que las manifestaciones se lleven a cabo de forma que no se produzcan incidentes. La primera ministra Giorgia Meloni no se ha pronunciado aún sobre el tema, pero su número 2 y jefe de la diplomacia italiana, Antonio Tajani, salió al paso de la polémica asegurando que su partido no es fascista, que la ley es clara y que las muestras de apoyo a las dictaduras deben ser condenadas. Adiós a la carne de perro, pero no del todo. El Parlamento de Corea del Sur aprobó este martes una prohibición histórica sobre la producción y venta de carne de perro. La Asamblea Nacional votó a favor del texto, 208 votos a favor, 0 en contra, 2 abstenciones. Sin embargo, no entrará en vigor hasta dentro de 3 años. El proyecto de ley convierte en ilegal el sacrificio, la cría y la venta de carne de perro para consumo humano a partir de 2027. Se castigará con de 2 a 3 años de cárcel. Sin embargo, no prevé ninguna penalización por comer carne de perro. Muere Adam Canto, actor de X-Men, Narcos y sucesor designado. Falleció de cáncer de apéndice. El intérprete de Mancha Solar en X-Men tenía 42 años. Nacido en México y formado en Texas, interpretaba a Armand Morales en la serie de Fox La Señora de la Limpieza, que ahora graba su 3ª temporada. La productora publicó estas palabras de recuerdo cariñoso en memoria de Canto y sus familiares.
No pudo participar en los últimos episodios de la producción debido a su enfermedad, pero tenía la esperanza de poder unirse más adelante. Hasta aquí las noticias de este miércoles. Gracias por todos esos comentarios positivos, por todos esos me gusta y por todo el apoyo que nos dan desde todas las partes del mundo. Les dejamos con el No Comen del Día, en el que verán el concurso internacional de escultura de hielo y nieve de Harbin en China. Buenos días, buenas tardes, buenas noches.世界